Llegamos al final de nuestro caminar por esta serie de estudios que hemos tenido los últimos 3 meses acerca de esto creemos. Y terminamos, hermanos, yendo al corazón de nuestra identidad, hablando acerca de nuestra iglesia. Y ya habíamos hablado al principio de noviembre sobre nuestra iglesia, pero hablamos más que todo sobre qué somos y cuál es el propósito específico de Dios para la iglesia. Pero hoy vamos a enfocarnos a hablar de la iglesia dentro de nuestra misión. Así que quiero que busquen su Biblia, Hechos capítulo 2, versículos 46. Estamos estudiando hoy, esto creemos, la iglesia, Hechos 2, 46. Lejos de ser una institución humana, como muchas otras, muy lejos, pero muy lejos de ser un club social, la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. Y cada uno de nosotros, dice la Biblia, miembros en particular. Dígale a quien tiene a su lado, tú eres un miembro de la iglesia. Todos somos miembros en particular, ¿no? Sabemos que la iglesia es una institución compuesta de seres humanos, pero estamos aquí para una entidad o un propósito espiritual. Y ese propósito no pasa solo con reunirnos. Ese propósito no se trata solo de asistir de vez en cuando. O ese propósito no tiene que ver con el hecho de que me llamo cristiano cuando me conviene. Sino que el propósito principal de la iglesia es exaltar al Señor Jesús. Así que con su vida, así que con mi vida tenemos el compromiso de honrar, exaltar y glorificar a nuestro Señor. Hablamos la vez anterior que la iglesia no es un lugar. Y tenemos que acostumbrarnos a eso porque nos han metido en la cabeza un chip que dice voy a la iglesia. No, la iglesia no es un lugar. La iglesia es el pueblo de Dios en movimiento. Dígalo conmigo, somos el pueblo de Dios en movimiento. Digámoslo otra vez, somos el pueblo de Dios en movimiento. Y eso debe ser la iglesia. Hemos sido enviados a hacer luz. Hemos sido enviados a compartir el evangelio. Y el Señor nos ha llamado a formar discípulos. Nos ha enviado a hacer luz, nos ha enviado a compartir el evangelio, nos ha enviado a formar discípulos. Y el Señor nos llamó para algo mayor que simplemente reunirnos. Y cuando decimos esto es porque cada miembro de Centro de Vida tiene que tener claro en su mente y en su corazón que Dios le llamó a ser discípulos. Sabe que en Centro de Vida somos reiterativos en esto. Pero somos reiterativos porque ese es el corazón de lo que hacemos en nuestra iglesia, hacer discípulos. Yo quiero pedir en esta mañana que los hermanos que están discipulando se pongan en pie, por favor. Todos los hermanos que están discipulando actualmente, en este momento, ¿ok? Los hermanos que están discipulando, a ver, ¿ok? Hermano Freddy, hermana María, Carolina, Ismari, José. Yo también estoy discipulando actualmente. Tenemos otros hermanos que no están con nosotros hoy, pero están discipulando. Hermano Michael, hermana Mayerly, hermana Mailet. Que tenemos varios hermanos que actualmente están activos. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Y esto lo hago no para hacer diferencia entre unos y otros. Esto lo hago para que entendamos que un día sería bonito que toda la congregación esté ¿qué? Esté de pie. Amén. Y esto lo hago para animarle a usted también que aún no está discipulando a hacerlo. Porque eso es lo que el Señor Jesús nos llamó a hacer.
Y mientras Él venga, nuestra tarea más importante en esta vida es invertir en la vida de otros por medio de hacer discípulos. Ahora, juntos, tenemos que ir donde hay necesidad. Les pregunto, ¿tenemos que ir muy lejos para encontrar necesidad? ¿Hay que ir muy lejos para encontrar necesidad? No los oigo. No hay que ir muy lejos, porque a veces la necesidad está en nuestra propia casa, ¿cierto? A veces la necesidad está dentro de nuestra familia. A veces la necesidad está en personas que hemos conocido de mucho tiempo y llamamos amigos, y a veces hasta llamamos hermanos. No en la fe, pero lo llamamos hermanos. Porque tenemos muchos conocidos y personas que estimamos. Y qué bonito sería que ellos también fueran discípulos de Cristo. Cuando mostramos a Cristo en nuestras palabras, cuando mostramos a Cristo en nuestro estilo de vida, esto puede convertirse en una realidad como iglesia. Ahora, para entender un poco mejor nuestra misión de hacer discípulos, ¿se imaginan una carrera de relevos? ¿En qué consiste una carrera de relevos? ¿Cuántas personas son? 4 personas. ¿Y cuál es la clave en la carrera de relevos? ¿Ganar? ¿Esa es la clave? ¿Cuál es la clave? Participar. No es participar. No cansar. Intentarlo. La clave en una carrera de relevos es pasar la estafeta. Esto es un ejemplo, ¿no? No es una estafeta original, pero se parece. Pero la clave en una carrera de relevos es pasar la estafeta. Porque si van en la carrera de relevos, aunque sean muy rápidos, pero llegan sin la estatefa, ¿no? Si llegan sin ella, ¿qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Quedan descalificados. Porque la clave en una carrera de relevos está en este pequeño artículo. Que cada uno de ellos pasa al siguiente corredor y al siguiente corredor y al siguiente corredor hasta llegar a la meta, ¿ok? Y vamos a hacer un ejemplo hoy, ¿ok? Hermano Carlos, puede pasar acá. Hermano Richard, puede pasar acá. Hermano José, puede pasar acá, por favor. No, pero son equipo, hermano. Son equipo, no se preocupe. No se preocupe, somos equipo. Así, ¿ok? ¿En qué consiste el discipulado? Dios puso en mi camino, hermano Carlos, y tuve la oportunidad de pasarle a él la estafeta al haberlo discipulado. ¿Ok? Hermano Carlos empezó a correr la carrera, pero el hermano Carlos también, ¿qué? Pasó la estatefa. Perdón, es que esa palabra a veces se confunde, ¿no? A veces se me estafeta, ¿ok? Se me confunde. Y esperamos que hermano Richard también pueda pasar la estatefa, ¿ok? El hermano Carlos ha seguido discipulando y también ha pasado la estafeta. Hermano José, lamentablemente, para ver el ejemplo completo, no está el discípulo hoy de José acá, pero él pudiera pasar también la estafeta a su discípulo. Y adivine cuál es nuestra estafeta. No. ¿Cuál es nuestra estafeta? ¿Sabe cuál es? Me faltó ponerle aquí el evangelio, las buenas nuevas. Esa es la estafeta. Somos obedientes en pasar la estafeta, pasamos la estafeta y así cumplimos ¿qué? La misión de ir y hacer discípulos. Ahora, en una carrera normal de relevo son 4 personas, pero aquí no estamos limitados a ¿qué? A 4.
Hay que pasar la estafeta Límite. sin terminar. Porque el único que pone el límite es el Señor cuando diga hasta aquí llegamos. Vamos todos, como hablamos esta semana, arrebatados para estar con el Señor para siempre. Amén. Gracias, hermanos. Pueden pasar. Dios me los bendiga. Ahora quiero hacer otro ejemplo. Cada persona que ha sido discipulada en Centro de Vida, póngase en pie. Todos los que ya han sido discipulados, a ver, quiero verlos. Todos los que están discipulados, aún los que están siendo discipulados. Si usted está siendo discipulado, póngase en pie también. Si ya fue discipulado o está siendo discipulado, vamos a estar de pie. Ok. ¿Hemos pasado qué? La estafeta del Evangelio. Y hermano, yo quiero decirle en esta mañana, el Señor espera que usted también, amén, siga pasando esta estafeta del Evangelio por medio de hacer discípulos. No podemos detenernos. No hay excusa para decir, no es que yo no sé mucho de la Biblia. No, el Señor le va a capacitar. No es que yo no tengo mucho tiempo. No necesita mucho tiempo porque de por sí el tiempo es corto. Hay que cumplir una misión. Y ahí donde estamos, tenemos que empezar hoy a orar por un discípulo. Amén. Le hago esa invitación, hermano. Y los que no han sido discipulados, los invito. ¿Quiere ser discipulado? Pues hable con nosotros. Necesita dar ese paso porque queremos seguir a Cristo. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. ¿Sabe qué me da gusto? Al verlos, la mayoría, si vio, la mayoría estaba de pie. ¿Lo vio? ¿Qué quiere decir eso? Que como iglesia estamos trabajando en esa misión. Pero nos falta que esa estafeta se siga pasando, que no nos quedemos ahí, ¿verdad? Que no nos quedemos ahí estancados, que no dejemos de hacerlo. El Evangelio es nuestro testigo, porque a esto también se le llama el testigo, estafeta o testigo. El Evangelio es nuestro testigo, y a través del Evangelio que se nos ha entregado, vamos por el mundo a llevar a cabo nuestra misión. Ahora, ¿qué pasaría si guardamos la estafeta? Y nos quedamos la estafeta para nosotros y, no, es que está muy bonita, pastor, no la quiero regalar. ¿Avanzamos? No avanzamos. Ahí se pierde todo el avance. Y lamentablemente eso es lo que nuestro enemigo quiere. Tenemos que correr con excelencia para entregarlo al siguiente corredor. No podemos quedarnos estáticos. ¿Por qué? Porque la misión no se detiene. Dígalo conmigo. La misión no se detiene. Nuevamente, la misión. ¿No desayunaron hoy? Quiero escucharlos. La misión no se detiene. ¿Cuándo se va a detener la misión? El día que el Señor nos arrebate. Ahí se acabó la misión, ¿no? El día del arrebatamiento cumplimos la misión y terminó la misión. Pero mientras tanto no podemos quedarnos estáticos. No podemos detenernos. En Centro de Vida entendemos que la iglesia no se trata solo de ser atendidos. Que la iglesia no se trata de llegar a un lugar donde me van a dar ayuda, sino es un lugar donde somos equipados para correr esta carrera. Es un lugar donde nos entrenan para poder salir y ayudar a otros. Y aunque hoy en día el término iglesia puede ser confuso, y se puede pensar en iglesia de maneras muy equivocadas, nosotros afirmamos esto: no somos una iglesia perfecta. Somos personas imperfectas, siendo perfeccionados por la gracia del Señor Jesús. Y nos hemos unido a otras congregaciones hermanas que también se llaman como nosotros, Centro de Vida, y otras congregaciones que no se llaman como nosotros, pero que predican la verdad y representamos la verdad. Hermano, mi oración es que hoy dejemos de ver la iglesia como un lugar al que vamos y empecemos a ver la iglesia como un lugar ver la iglesia como lo que somos, no como un lugar.
sino ver la iglesia como lo que somos. Una familia espiritual que invierte y entrena a otros para honrar al Señor Jesús. De eso se trata la iglesia. El Señor quiere ver discípulos activos cumpliendo su voluntad. Y mi oración como pastor es que Dios nos acerque cada día más a su voluntad para que seamos una iglesia viva, obediente y fiel al propósito del Señor Jesús. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículos 46, para ver lo que el Señor tiene para decirnos hoy. Lea conmigo Hechos 2:46. Dice así la palabra del Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Reitero, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana y te damos gracias por tu iglesia, por el privilegio que nos da de ser parte de ella. Ayúdanos a llevar tu evangelio a otros, siendo discípulos obedientes. Ayúdanos a no conformarnos con el mundo, sino entender que hoy somos parte de tu cuerpo, que es la iglesia, y que somos parte de tu reino. Y tenemos el compromiso de ir, de buscar a otros y hacerlos tus discípulos. Señor, habla a nuestro corazón y permite que tu voluntad se cumpla en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 3 cosas brevemente en esta mañana. Primero, Dios nos pide perseverancia. Y para entender perseverar, sigamos hablando de esta carrera de relevos. Hay que saber que el corredor experimenta tanto entusiasmo, expectativa y un gran deseo de llegar a la meta. Pero también el atleta experimenta dolor. Y en ocasiones también experimenta ganas de abandonar la carrera. Lo que hace que el atleta siga no es la emoción, ¿sabe? Lo que hace que el atleta siga no es el qué dirán o si se van a burlar de mí. Lo que hace que el atleta siga es algo que llamamos memoria muscular. ¿A qué se refiere eso, pastor, con memoria muscular? Bueno, la memoria muscular es algo que se forma en la repetición constante y en los exigentes entrenamientos día a día. No el día de la competencia, porque el día de la competencia ya no se puede hacer nada. Esa memoria muscular se forma entrenando todos los días, cuidando su condición física y en repeticiones constantes. Ahora, muchos cristianos vivimos con sprints emocionales. ¿Sabe qué es un sprint? Cuando usted corre a toda velocidad, eso es un sprint. Pero hay algunos de nosotros que salimos en la carrera con puro sprint emocional. Y empezamos corriendo como si la carrera fuera solo de 50 metros. Déjeme decirle, la carrera de la fe no es una carrera de velocidad. La carrera de fe es una carrera de fondo. Así se le llama las carreras de larga distancia. La carrera de la fe es una carrera de larga distancia, es una carrera de fondo. No se va a terminar rápido. Así que si usted sale corriendo con todo, ¿qué va a pasar? Posiblemente va a durar tal vez 100, 200 y hasta digamos 500 metros. Pero después de ahí murió.
Y ahí quedó. Y algunos de nosotros salimos corriendo con spring emocionales. ¿Y qué pasa? El martes se nos presenta un problema. Y ya valió el resto de la semana, ¿cierto? Hasta ahí nos llegó. No podemos correr de esta manera. No podemos correr rápido cuando sentimos bonito el culto del domingo. No podemos correr rápido cuando todo nos está saliendo en apariencia bien en nuestra vida cristiana. Para llegar al martes o al miércoles a acalambrarnos, digo, pastor, no puedo hacer el cuaderno espiritual porque ya se me acalambró el brazo. Eso es un sprint emocional y no podemos vivir de una carrera emocional. Tenemos que vivir una carrera perseverante, una carrera de persistencia, una carrera entendiendo que de eso depende nuestra vida y nuestro compromiso con el Señor, hermano. No que ante el primer problema que se nos presenta ya nos desanimamos y dejamos atrás todo. Dios no busca velocistas de domingo. El Señor busca corredores de fondo, corredores de larga distancia, que vayan fortaleciendo cada vez más su memoria muscular espiritual y que vayamos formando músculo espiritual. Ahora se dice, físicamente hablando, que si las personas hicieran más ejercicio muscular en su edad adulta, o sea, ya pasando los 40 o los 50, uno hiciera ejercicio muscular, eso le permite mantenerse más saludable por mucho más tiempo. Quiero decirle, espiritualmente no es muy diferente. Entre tanto pasa el tiempo, si nosotros hemos sido fieles en formar nuestra memoria muscular espiritual, usted y yo vamos a perseverar hasta que el Señor venga, sabiendo que van a haber adversidades y circunstancias, pero eso no nos va a volver atrás. Eso no nos va a hacer volver atrás. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo formo mi memoria muscular espiritual? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que la formamos? La única manera es haciendo el cuaderno espiritual a diario. Y te prometo que si se hace este ejercicio espiritual, pueden pasar los años y tu memoria muscular espiritual te va a mantener firme a pesar de los ataques. Pero si tú presentas la primera excusa cada semana del por qué no haces el cuaderno espiritual, lamentablemente puedo decirte que no vas a llegar muy lejos en esta carrera. Y digo lamentable porque yo quiero que tú llegues hasta el final. A mí como pastor, lo que me alegra es que tú perseveres, te mantengas firme, te mantengas fiel. No importa las luchas que estés teniendo, reconozcas que tu vida le pertenece al Señor y que necesitas depender de Él. De nada sirve correr de otra manera. Nuestro texto nos dice en verso 40 al 42 lo siguiente, puede ver conmigo, vaya a su Biblia. Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿cómo? 3,000 personas. Como 3,000 personas. Y dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, los primeros cristianos, o lo que llamamos la iglesia primitiva, la primera iglesia, tenía 4 cosas fundamentales para poder desarrollar la misión. Y para todos aquellos que dicen que el cuaderno espiritual no es bíblico, lo vamos a ver hoy.
a través de nuestros hermanos de la primera iglesia. Ellos realizaban estas 4 cosas con todo su corazón. Y en una sola jornada, ¿cuántos se añadieron a la iglesia? Como 3,000 personas. ¿Qué haríamos nosotros si eso pasa? Alguien diría, pastor, ¿dónde nos reunimos? Y aquí si acaso caben 100. Cuando mucho y muy apretados. ¿Sabe qué? Con los centros de acción no se necesita templo. Y lo comprobamos en la pandemia. No es que yo no quisiera tener un templo, porque el Señor permite que en algún momento lo tengamos. Gloria sea a Él. Pero eso no es importante, ¿me entiende? ¿Sabe qué es lo importante para nuestra iglesia? Que tengamos centros de acción y que podamos abrir más centros de acción, porque así es como podemos crecer y multiplicarnos. Y de eso se trata nuestra visión, no de construir templos, aunque sería bonito, pero no es lo más importante, ¿me entiende? Las personas son lo más importante. Pero la iglesia primitiva era tan fiel. Le pregunto, ¿la iglesia primitiva tenía templo? ¿Sabe qué? No tenían templo. El templo que se menciona ahí era el templo de los judíos. No era el templo de los creyentes. El templo que se menciona ahí era el de la tradición judía. Y los primeros años, es más, los primeros bastantes años de la iglesia, ¿sabe dónde se reunía la iglesia? En casas. Así era como se reunía la iglesia. Y esas 3,000 personas se alcanzaron trabajándolas a través de las casas, no a través de un templo. Así que si usted ve que nosotros estamos aquí, que no hay paredes, que hace calor y que a veces estamos un poco incómodos, alégrese, dele gracias a Dios, porque estamos haciendo las cosas bien. Y en el tiempo Dios señalará lo que tiene para nuestra iglesia. Pero no es posible que estemos enfocados en gastar miles de dólares, en estar cómodos, para estar reunidos ahí 4 gatos y la iglesia no esté creciendo. No. No es eso lo que queremos. Queremos que la iglesia crezca aunque no tengamos templo. Amén. Y de eso se trata esto. Amén. Quiero que lo entienda hoy. Pero hablando de nuestra memoria muscular espiritual, ellos seguían un entrenamiento diario. Y eso hizo que la iglesia fuera fuerte. Testificaban en el lugar que tuvieran o donde estuvieran. Y lo hacían de corazón. Confrontaban el pecado. Mostraban obediencia a Dios y a su palabra. Y perseveraban. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían por medio de la doctrina. Vea lo que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, eran nutridos. ¿Nutridos en qué? En la palabra de Dios. Y ahí vemos cómo el estudio bíblico es parte o tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Hermanos, si no comes verdad, ¿sabe qué va a pasar? Te vas a desmayar ante la mentira. Dígalo conmigo. Si no comes verdad, repita, si no comes verdad, te vas a desmayar ante la mentira. Dígale a quien tiene a su lado, si no comes verdad, te vas a desmayar ante la mentira. ¿Cuántos se han desmayado aquí ante la mentira? Yo ya me he desmayado. Mi mano está alzada. Varias veces me he desmayado ante la mentira. ¿Por qué? Por falta de verdad. Si usted no estudia la Biblia a diario, la mentira empieza a ganar terreno, hermano. No se deje confundir. Segundo, ¿qué dice además? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros. Vuelva a ver alrededor. Hermano, este es tu equipo. Dígale a quien tiene a su lado, tú eres mi equipo. Hermano, este es tu equipo. No podemos solos.
Nadie gana una carrera de relevos corriendo solos. Ponga 4 corredores en un equipo y ponga uno solo con la estatefa. ¿Quién gana? Ganan los 4, no gana el que está solo. Y eso se los puedo comprobar. No gana el que está solo. No podemos solos. ¿En qué perseveraban además? En el partimiento del pan, dice. Y eso nos recuerda un poco el sacrificio. Pero también habla de un testimonio limpio. Y debe ser nuestra motivación para no soltar la estatefa. Debe ser nuestra motivación para hacer lo correcto. Y por eso hablamos de testimonio en Centro de Vida. Ya hemos hablado de estudio bíblico, ya hablamos de compañerismo y ya hablamos de testimonio. ¿Y qué es lo último que dice? ¿En qué perseveraban? En la oración. ¿Sabe qué? Espiritualmente la oración es tu respiración. ¿Qué pasa si no respiramos? Nos morimos. ¿Sabe qué pasa si no oramos? Espiritualmente nos morimos. Así que le pregunto, hermano, ¿la iglesia primitiva hacía el cuaderno espiritual? Me hubiera gustado ese sí un poco más fuerte. ¿Hacía el cuaderno espiritual la iglesia primitiva? Sí lo hacía. Sí lo hacían. Porque iban a la doctrina que es la palabra de Dios. Porque tenían comunión unos con otros, que es compañerismo. Porque partían el pan, o sea, compartían con otros testimonio. Y porque oraban, perseveraban en estas 4 cosas. ¿Les sorprende ver el cuaderno espiritual ahí? Puede ser que les sorprenda, pero no debería sorprendernos. Porque lo que Dios nos ha dado en Centro de Vida es algo bíblico y es algo verdadero. Así que no nos confundamos. Le pregunto, si hoy la vida nos golpea inesperadamente, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nos quejamos? ¿Huimos como una reacción carnal? ¿O buscamos a Dios y nos refugiamos en su palabra para fortalecer nuestra memoria muscular espiritual? ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando hay problemas, ¿buscamos a Dios o nos angustiamos? ¿Buscamos el apoyo de los hermanos o nos deprimimos? ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué deberíamos hacer? Estas 4 cosas. La palabra, la comunión, compartir la palabra y la oración. Estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Nuestras armas son. Perseverar no es solo aguantar. Perseverar es entrenar el alma, repitiendo estos principios. Necesitas entrenar tu alma, hermano. No te puedes quedar ahí con tu alma haciendo lo que quiere. No, el alma necesita ser entrenada en la verdad, en su palabra y en los principios que el Señor nos ha dado. Porque eso nos lleva a obedecer a Dios. Y ese debería ser nuestro reflejo natural. Eso debería ser algo habitual en nosotros. Pregúntate, hermano, en esta mañana, ¿estoy perseverando en la palabra? ¿Estoy perseverando en la comunión? ¿Estoy perseverando en la oración? ¿Estoy perseverando en la misión de hacer discípulos? ¿O será que me estoy desconectando un poco? ¿Cuál es nuestra condición hoy? Seguimos. Dios pide unidad. Ahora hay 2 corredores. Uno de los corredores tiene todos los recursos, pero el otro ya ha agotado sus recursos. Ahora recuerden, son equipo. Y un corredor tiene agua, pero dice, esta agua me pertenece a mí y no la voy a compartir. ¿Van a ganar o van a perder? Van a perder. Porque el equipo que no comparte, pierde. El equipo que los integrantes piensan solo en sí mismos, terminan cada quien por su lado y terminan perdiendo. Esa es la realidad.
La iglesia primitiva comprendió que el reino de Dios, en el reino de Dios, los recursos deben compartirse cuando hay necesidad. Vaya conmigo al versículo 43. Dice así la palabra de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Estaban cómo? Juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pablo aquí nos habla de cómo Lucas aquí nos habla de cómo el ejemplo de Cristo estaba inmerso en la iglesia primitiva. La primera iglesia mostró una actitud de verdadera unidad. Y no se trata solo, hermano, la iglesia, de sentarnos en la misma hilera de sillas para decir que estamos unidos. Eso es proximidad, no es unidad. ¿Me entiende? La verdadera unidad está en solidaridad. La verdadera unidad está en compañerismo. La verdadera unidad está en empatía. La verdadera unidad está en ponerse en el lugar del otro. Porque esa es la manera como podemos crecer. Hoy en día, nuestra unidad muchas veces solo es cantar la misma canción el domingo. O estar aquí juntos 1 hora y media. Esa es toda nuestra unidad. La palabra de Dios dice que ellos vendían sus propiedades para que a nadie le faltara nada. Ahora nosotros estaríamos dispuestos a poner nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro talento para ayudar a otros. ¿Qué tan dispuestos estaríamos a esta realidad? ¿Qué tan dispuestos estaríamos a confiar a otros lo que es nuestro para beneficiarles? Muchos argumentan que en la actualidad no hay necesidad de seguir a los creyentes primitivos con esta práctica. Pero podríamos argumentar lo mismo sobre amar al prójimo, ¿no creen? Yo creo que el Espíritu Santo debe movernos más a esto en unidad. Se ha dicho que un verdadero cristiano no podría soportar poseer demasiado cuando otros tienen demasiado poco. Y nuestra unidad pasa también por ser generosos, hermanos. No necesitamos andarlo publicando porque no se trata de eso. Pero sí que en nuestra unidad en Centro de Vida haya desprendimiento, haya generosidad. Y que estemos pendientes de la necesidad de otros, no solo de nuestra propia necesidad, o que estemos solo pensando en echar para mi saco y acumular. La iglesia debe ser una unidad, un desprendimiento en beneficio de todos. Esta semana, si nos enteramos de algún hermano que necesita ayuda, estemos dispuestos a ir, ¿no? Y nuestra reacción, además de orar, que es bueno, debe ser también poder colaborar y contribuir con aquel que tiene necesidad. Eso también nos habla de unidad. La unidad deja de ser una teoría cuando nos cuesta algo. Y si las cosas no nos están costando, pues no estamos muy dispuestos a ser parte de la unidad. Pregunto, ¿estamos aportando a la unidad de nuestra iglesia? ¿O estamos dejando que nuestras preferencias personales nos separen del propósito? Pensemos en eso. Y para terminar, Dios nos pide acción. Dios nos pide acción. Finalmente, hermanos, nuestro texto nos cuenta que la iglesia primitiva no se quedó encerrada. Estaba en el templo, que en ese momento no era la iglesia en sí, o el lugar donde se reunían, sino que era el lugar donde había más público en Jerusalén. Todo el mundo iba a Jerusalén, por eso los miembros de la iglesia estaban en el templo, no es que iban allá a reunirse.
¿Cuál sería el lugar donde encontramos más gente hoy? Aquí en Burunga, ¿dónde encontramos más gente? En el Tow Center, ¿no? En Bacamonte, ¿dónde encontramos más gente? En Wetland. Y no le estoy diciendo, vaya al Tow Center a gastarse la plata y perder tiempo. Vaya al Wetland a gastar plata y perder tiempo. No. Es la manera de conocer nuevas personas. Es la manera de poder hacer nuevas relaciones. Y es la manera de acercarse a otros. La primera iglesia iba donde estaba la gente. Iban al público. Pero también estaban en privado. ¿Dónde? En las casas. O lo que llamamos nuestros centros de acción. Y el resultado fue una bendición increíble. Un equipo que crecía a diario. Hermanos, para entender la acción que Dios nos pide, quiero hacer otra comparación más antes de terminar esta mañana. Si usted corre en una cinta, ¿sabe qué es una cinta de correr? No una máquina para correr. Usted va corriendo, ¿no? Usted puede tener esa cinta en su casa, corriendo. ¿Llega a algún lado? No llega a algún lado. ¿Encuentra otras personas corriendo con usted? Uno está como solo, ¿cierto? No hay nadie más ahí. Pero si vamos a un maratón, ¿qué pasa? Nos vamos a encontrar ese mar de gente, ¿cierto? Y hay una salida, pero hay que una meta, hay un destino. Al hablar de lo que Dios nos pide, Él no quiere que sudemos, nos esforcemos y nos cansemos, pero sin avanzar ni un metro. Él quiere que corramos donde vive la gente, donde trabaja la gente, donde camina la gente. Y que nuestro esfuerzo pueda ser aprovechable, ¿me entiende? Y de eso se trata. El viernes pasado a Carolina le invitaron a un evento desde hace más de un mes para ir a enseñar a unas mujeres cómo hacer chimichurri argentino. Y Carolina fue allá y yo fui a apoyarla. Y ella se presentó ahí. Todo lo que hicimos fue gratis. No se cobró absolutamente nada. Todo fue gratis. Más bien tuvimos que poner algunas cosas para ayudar a las personas. Pero quieras o no, uno tiene contacto con la gente. Y la gente pregunta y habla y todo. Yo estoy hablando con una señora que me dice, yo estoy preocupada por mis hijos y por su vida y todo. Y estuve conversando con ella. Y entonces pude darle testimonio en esa hora y compartir con ella. Ella se llama Jenny, una señora un poquito mayor ya, pero tuve la oportunidad de compartirle el evangelio. ¿Por qué? Porque hicimos algo diferente. Si yo hubiera estado en mi casa trabajando ahí en la computadora, pues, ¿qué pasa? ¿Hablo con alguien? Posiblemente pudiera chatear con alguien, pero no hubiera tenido contacto con una persona que puede ser un prospecto para conocer de Jesús. Y ese es el ejemplo que quiero ponerle. Carolina se presentó ahí delante de 20 mujeres, les compartió, hizo una oración y les invitó a acercarse a Dios también. Hicimos algo con propósito. Ahora eso no se puede hacer todo el tiempo, pero hay que aprovechar las oportunidades. Y eso es lo que quiere Dios que cada uno de nosotros hagamos, porque la iglesia no va a crecer si usted y yo estamos encerrados y escondidos. La iglesia va a crecer si estamos activos. Y si siempre hacemos cosas con la intención de acercar a otros. Y de eso debe tratarse la iglesia. ¿Me entiende? Versículo 46 y 47 dice la parte final de nuestro mensaje hoy. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Para qué estaban en el templo? Para buscar personas, ¿no? Y dice, y partiendo el pan en las casas. ¿Dónde? En el centro de acción. Y dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice el verso 47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice la parte final? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
¿Cuántos quieren ver aquí que el Señor añada? Levante su mano, porque si no voy a pensar mal de usted. Yo quiero ver que este lugar sea lleno. Y hoy está lleno porque están los hermanos de Bacamonte, pero no está lleno cada domingo. Y yo quiero que esté lleno cada domingo con hermanos de Burunga. Allá donde hermano Freddy no está lleno cada domingo, solo cuando nos unimos. Y yo quisiera que cada domingo allá Bacamonte esté lleno. Y les he pedido, estén orando por Chorrera, porque estamos orando para que Dios nos abra una puerta para trabajar en Chorrera. Ya estamos en Arraiján, ya estamos en Vista Alegre, Bacamonte. Nos falta Chorrera, ¿me entiende? Y esta visión tiene que ampliarse. Usted no puede estar contento con que diga, yo tengo mi pastor, mi iglesia, y así estamos bien. No, la iglesia tiene que crecer. Y sería tremendamente agradable ver que hay hermanos de otros lugares que están trabajando con Centro de Vida aquí en Panamá, ¿me entiende? No podemos tener mente corta de pensar que solo mi grupito aquí en Burunga y estamos contentos, ahí nos reunimos todos los domingos. No, esto tiene que avanzar. Y déjeme decirle, tenemos 1 año y 3 meses de reunirnos así. Y al principio empezamos con fuerza, pero últimamente hemos venido flaqueando. Y aprovecho esto porque nos falta acción. Dígalo conmigo. Nos falta acción. Otra vez. Nos falta acción. Cada domingo aquí esto debería estar lleno. Igual en Bacamonte. Debería estar lleno. Y no es el trabajo de una persona, es el trabajo de toda la familia espiritual. La iglesia estaba con alegría y sencillez de corazón. Dios no nos está pidiendo activismo religioso. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, estar ahí en el templo sentados juntos y cantando y sin importar que otros vengan. Eso es activismo religioso. Dios nos pide una acción contagiosa. ¿Qué significa contagiar? Bueno, con estas gripes que hemos pasado, tenemos que saber qué es contagiar, ¿no? Contagiar es pasar lo que yo tengo a otro. Pero este es un contagio espiritual y es un contagio bueno, ¿me entiende? Yo debo pasarle lo que tengo a otro. Debo contagiarlo por amar a Dios. Debo contagiarlo por servir a otros. Debo contagiarlo de amor. Eso es lo que debemos hacer. ¿Me entiende? Yo quiero que usted salga esta mañana aquí retado. No amargado ni enojado con el pastor, no. Quiero que salga aquí retado y diga, yo puedo hacer más por la obra de Dios. Yo puedo hacer más por la vida de otros. Yo puedo contagiar a otros con lo que siento en mi corazón. Y eso es lo que el Señor quiere. La verdadera fe integra lo sagrado y lo cotidiano. No se limita a un templo, sino que se reflejan acciones diarias. Compartir con alguien, ayudar a otro, mostrar integridad en nuestro trabajo, dar ejemplo en cada área. Ser una persona dispuesta siempre a servir a otros. Si tu vida diaria inspira a otros y muestra alegría, los estamos invitando a participar de nuestra fe. Ahora reflexionemos. ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Estamos avanzando en obediencia y en servicio? ¿O simplemente estamos ahí permaneciendo, decimos nosotros, pero estancados? Permanecer no significa estar estancado. Para permanecer se requiere también acción. Y termino con lo siguiente, hermano. Si creemos que somos la iglesia del Señor Jesucristo, no podemos ser solo espectadores. Dios nos llama a perseverar, a vivir en unidad y actuar con propósito. Y el reto es claro, avancemos un paso más en compromiso. Avancemos un paso más en servicio. Avancemos un paso más en comunión. Avancemos un paso más en misión.
esta semana tomemos una acción concreta para afirmar que somos parte activa del cuerpo de Cristo. Y recuerde esta estafeta. No rompamos la cadena. ¿Qué pasa si en la carrera se les cae la estafeta? Quedan eliminados, pierden. Hermano, no rompamos la cadena. Hay alguien esperando recibir la verdad de Cristo. Amén. Así que adelante. Pasa la estafeta ahí. Eric, pásala. Todos, pásenla todos. Pasamos la estafeta. Pero era cada persona. Cada persona de su fila. A ver, pase la estafeta. Pase la estafeta. Recuerde que tenemos que llevar el evangelio. Dios nos llama a llevar el evangelio. Debe ser nuestra acción natural. Debe ser nuestro compromiso. Hermana María, pásesela acá y la estafeta a este lado. Pasemos la estafeta. Gracias, hermano. Llevemos el evangelio, ¿ok? Hermanos, cada uno de nosotros, si hemos conocido a Cristo, tenemos toda la capacidad para hacerlo. No se limite. Empiece con su familia, pero vaya más allá. Dios nos quiere llevar a más. Amén. Amén. Y amigo y amiga, en esta mañana te digo, amigo y amiga, si aún no eres parte de la iglesia, considera esto. Solo Dios puede darte vida, unidad y propósito en Cristo. La iglesia es una familia transformada por el amor de Jesús. Da el primer paso hacia Él y permite que te cambie. Descubre lo que implica caminar con un Dios que restaura y da sentido. La vida se vive mejor acompañado. ¿Te animas a comenzar? Aquí